Comienza el informativo. Máxima expectativa en Estados Unidos. En 2 horas el presidente Donald Trump dirigirá un mensaje a la nación desde la Casa Blanca. Fijará posición sobre la falta de acuerdo con los demócratas en el Congreso para lograr la financiación del muro en la frontera con México, que ha llevado a un cierre parcial del gobierno federal que ya entra en su 3ª semana. NTN 24 en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Carolina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches desde Washington. Cuenta regresiva ya aquí a las puertas de la Casa Blanca, donde apenas en 2 horas el presidente de los Estados Unidos va a hablar en cadena nacional, va a emitir ese mensaje de entre 7 y 8 minutos de duración en un lugar muy destacado en la residencia presidencial. Va a ser en el despacho Oval, un lugar, insistimos, reservado para las grandes ocasiones. Y en esta ocasión el presidente ya insinuó en el día de ayer, este lunes, que podría decretar esa emergencia nacional. Lo haga o no lo haga el presidente, desde luego de lo que sí que va a hablar va a ser de lo que él llama y califica como de crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Me complace informarles que me dirigiré a la nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur, el martes por la noche a las 9, hora este. A medida que nos acercamos a las 9 de la noche, son cada vez más los medios de comunicación que ya en sus páginas, en internet, dicen que el presidente se va a echar atrás y no va a decretar esa emergencia nacional. Nosotros en NTN 24, en el día de ayer, este lunes, hablamos con el representante republicano Jim Banks por Mississippi. Él nos dijo también que opinaba que el presidente al final no decretaría esa emergencia nacional, por lo tanto habrá que esperar qué decide Donald Trump. Mientras tanto, los demócratas, los líderes demócratas del Congreso, tanto Nancy Pelosi de la Cámara Baja, presidenta de la Cámara Baja, como Chuck Schumer, el líder demócrata de la Cámara Alta del Senado, han dicho que le quieren replicar al presidente e inmediatamente después de que hable Donald Trump serán ellos los que tomen la palabra. Mientras tanto, un tema importante es que aquí en los Estados Unidos sigue el cierre del gobierno federal y hay quienes dicen que la idea de decretar esa emergencia nacional para conseguir esos fondos para financiar el muro podría ser ilegal. Bueno, yo diría que es 50-50 en las últimas horas. Quizá se ha vuelto menos probable mientras republicanos como John Carney de Texas y otras personas se representan tanto a la frontera de su propio partido. Han dicho que no deben de hacerlo, pero el presidente Trump no se sabe nunca, sigue hablando, él quiere su muro y quizá es la única manera de que va a tener una forma de conseguirlo. Mira, el presidente tiene autoridad para declarar emergencia nacional, eso está claro. Primero que todo, esto no es una emergencia nacional. Aquí lo que tenemos es una crisis de mujeres y niños llegando a la frontera para pedir asilo, que no necesita una respuesta militar. Así que, como dijiste, lo que vemos aquí es el presidente Trump pensando que es la única manera de conseguir su muro. Son ya 18 días contando este martes de cierre del gobierno federal y son 5.000 los millones de dólares que enfrentan a republicanos y a demócratas en el Congreso. Por lo tanto, veremos qué dice esta noche el presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, hay que decir, resaltar que son 800.000 los empleados, los funcionarios de este país que están trabajando o no trabajando, pero todos ellos sin cobrar su salario. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Espere las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la crisis fronteriza en medio del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos y la respuesta demócrata esta noche por NTN 24. Transmisión en un avance informativo a las 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos y de Bogotá, Quito y Lima. Si continúa el cierre parcial del gobierno federal estadounidense, millones de personas de escasos recursos quedarían sin cupones de alimentos, lo que afectaría también a las pequeñas empresas. El Departamento de Agricultura informó que cuenta con fondos disponibles para este subsidio solo hasta febrero. Más de 19 millones de hogares en Estados Unidos reciben cupones de alimentos. Con ellos obtienen subsidios en promedio de $245 mensuales, ayudas que pudieran verse afectadas si continúa el cierre parcial del gobierno, ya que el Departamento de Agricultura cuenta actualmente con 3.000 de los 4.800 millones de dólares necesarios para el funcionamiento del programa. El cierre puede afectar a muchas partes de la comunidad. Uno de ellos es el programa de SNAP. El programa de SNAP en este momento tiene suficientes fondos para todo el mes de enero. Pero comenzando en enero, si todavía no abre el gobierno o todavía continúa el cierre,
no hay suficientes fondos para el programa de SNAP. Muchos como Mike dependen de estas ayudas para llevar alimento a sus hogares y si son recortados será un golpe económico arduo para su familia. Voy a ser afectado porque no tengo mucho del seguro social. Nos afecta a mí y a mi hija. Me afecta porque no voy a tener suficiente dinero para comida. Eso es lo único que me va a ayudar. Ya algunas organizaciones como Feeding South Florida sienten la consecuencia del cierre parcial del gobierno y como ellos, más de 800,000 empleados federales que se encuentran cesantes. Aquí en Feeding South Florida nosotros, parte de nuestro presupuesto viene del gobierno federal. En estos momentos no tenemos esos reembolsos del gobierno, así es que estamos haciendo todo aquí con el apoyo y el soporte financiero de la comunidad. Hasta este momento la Casa Blanca no ha dicho cómo responderá a el servicio que se presenta con estos subsidios de SNAP, de este programa de alimentos para personas de bajos recursos, y si pudiera verse afectado si continúa el cierre del gobierno federal. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. En Venezuela, mientras el Tribunal Supremo de Justicia convocó a Nicolás Maduro a tomar juramento el 10 de enero para un nuevo mandato, la Asamblea Nacional, que desconoce a Maduro como presidente, aprobó un anteproyecto de ley para sentar las bases de un eventual gobierno de transición. Los diputados hicieron un llamado a la Fuerza Armada para respaldar al pueblo en las calles y presionar para que se convoquen nuevas elecciones presidenciales. Nicolás Maduro recibió la venia del máximo tribunal, declara tendencia oficialista. Convocar al ciudadano Nicolás Maduro Moros para el día 10 de enero del 2019 a las 10 de la mañana para que se presente ante el Tribunal Supremo de Justicia a los fines de ser juramentado como presidente constitucional. Juramentación rechazada de antemano por el Parlamento, que insiste en calificarlo de usurpador. ¿Por qué nosotros insistimos en esta afirmación? Es sencillamente porque Maduro se robó una elección. El ala más radical de la Asamblea Nacional incluso exhortó al presidente del Parlamento a asumir el cargo mientras se convoca elecciones. Evidentemente hay un vacío de poder y debe designarse un presidente. Le corresponde a usted, mi querido hermano Guaidó, asumir esa responsabilidad. Pero conscientes de que se trataría de una quimera, la mayoría parlamentaria apuesta por sentar las bases para un gobierno de transición que renueve los poderes y convoque a elecciones. Generar falsas expectativas sería decir que mañana hay un nombramiento u otro, o que pasado mañana o que pasado mañana. Estamos hablando precisamente en 3 fases: de reunir las fuerzas necesarias, el desprendimiento de la base político-militar del gobierno, el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de todos los sectores del país, el que se termine de desprender el chavismo como lo está haciendo para lograr el cese de la usurpación que lleve a un gobierno de transición y lograr una elección libre. El anteproyecto de ley aprobado este martes por el Parlamento contempla además poner en práctica la justicia transicional, perdonar a aquellos que hoy arrepentidos alguna vez formaron parte del gobierno de Maduro. Y esa amnistía, que va dirigida a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también tiene como destinatarios a todos los hombres y mujeres del oficialismo que en algún momento dieron su anuencia para sostener a Nicolás Maduro en la usurpación, pero que hoy entienden que es hora de la decencia, que es hora del cambio y que hay que expulsar de Miraflores al usurpador. La sesión, que inició con un minuto de silencio tras cumplirse 3 meses de la muerte del concejal Fernando Albán a manos del SEBIN, culminó con el compromiso de crear un consejo de transición para concretar futuras acciones como movilizaciones. Los diputados opositores agradecieron el respaldo de la comunidad internacional, que ya ha advertido desconocerá al presidente Nicolás Maduro a partir del próximo 10 de enero. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, NTN 24. En medio de la incertidumbre, la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana prometió lealtad absoluta a Nicolás Maduro. Las declaraciones las entregó el ministro de Defensa horas después de que la prensa informara sobre la separación de 4.309 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, tras determinarse que no han regresado a los cuarteles y están ausentes. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela
nuestro comandante en jefe para el periodo 2019-2025. Y la presión internacional aumenta. El gobierno colombiano anunció que todos los países que conforman el Grupo de Lima, a excepción de México, se sumarán a la decisión adoptada por Perú de no permitir el ingreso a sus territorios de personas vinculadas al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Gobiernos de la región incrementan su presión contra el régimen venezolano. Hace pocos días era Perú el que anunciaba duras medidas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y este martes, Colombia afirmó que estudia aplicar las mismas sanciones. A partir de ese momento entonces, en Colombia se está avanzando en la concreción de esas medidas, lo cual se anunciará próximamente, dirigidos esos pasos que se están dando a cumplir con los compromisos adquiridos conjuntamente. Las medidas son las que estipularon en la declaración tras el más reciente encuentro del Grupo de Lima, en las que se habla de sanciones económicas y la restricción de entrada al país de funcionarios maduristas. El canciller colombiano fue enfático en señalar que estas determinaciones, que se anunciarán en los próximos días, no son en contra del pueblo venezolano. Todas las medidas que se anuncian tienen que ver con personas en concreto. No se busca de ninguna manera sanciones ni al pueblo de Venezuela ni a la nación como tal. Son medidas focalizadas en personas cercanas al régimen. Carlos Holmes Trujillo además se refirió a los continuos ataques verbales del madurismo contra el presidente colombiano Iván Duque. Todas las actuaciones de Colombia, lideradas por el presidente Duque, tienen el propósito, dentro de la legalidad internacional y de la legalidad hemisférica, y sin ningún ánimo belicista, de contribuir a crear condiciones conjuntamente con otras naciones democráticas para lograr que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. En la más reciente reunión del Grupo de Lima, 13 de los 14 países integrantes firmaron un acuerdo en el que indicaron que no reconocerán el nuevo mandato de Nicolás Maduro, quien tomará posesión de su cargo el próximo 10 de enero. Y desde hoy Nicolás Maduro quedó impedido para ingresar a Perú. El líder del régimen venezolano encabeza la lista de 93 integrantes de la cúpula de su gobierno y sus familiares más cercanos que fueron incluidos en el sistema de control migratorio peruano para impedirles la entrada al país. El canciller peruano Néstor Popolicio había hecho el anuncio. El listado incluye a ministros de Estado, gobernadores, altos funcionarios, magistrados y empresarios vinculados al gobierno madurista. A propósito de la declaración del Grupo de Lima, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó al bloque de países de estarse inmiscuyendo en asuntos internos venezolanos. Incluso los llamó grupo de fracasados. ¿En qué momento este grupo de gobierno fracasado, cipayos y criminales pretende atribuirse el territorio de Venezuela? ¿Quién les da a ellos legitimidad para darle órdenes a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera de las glorias del libertador Simón Bolívar? ¿En qué norma? ¿En qué constitución? ¿En qué ley? Afortunadamente, la buena noticia para el pueblo de Venezuela es que estos políticos carroñas de la derecha venezolana no están en el poder para entregar nuestro territorio, que es lo que quieren, la desintegración territorial de Venezuela. Y mientras el Grupo de Lima estudia aplicar sanciones y acciones concretas contra el régimen venezolano, Uruguay carga contra los países que integran este bloque. El canciller Rodolfo Nin Noboa afirmó que estos gobiernos no tienen, según él, competencias para desconocer el mandato de Maduro. Y me parece que no tienen competencia como para andar calificando y andar pidiendo a los presidentes que asuman lo que dejen de asumir. Nosotros reconocemos Estado. El Estado de Venezuela es un Estado con el cual tenemos relaciones y nos parece que una política de confrontación y de aislamiento no es la más beneficiosa, la más buena para encontrar una solución a los problemas que Venezuela tiene, que por cierto sabemos que tiene, pero que tratamos de ayudar, no de confrontar. ¿Cómo vamos a tipificar el gobierno, si es legítimo o no legítimo? Hubo elecciones, la oposición no se presentó y bueno, y la oposición tiene su rol también allí, su cuota de responsabilidad. También hay reacción desde la ONU. A 2 días de la cuestionada juramentación de Maduro, la Organización de Naciones Unidas aseguró que mantendrá su cooperación con Venezuela. Esto a pesar del distanciamiento que varios países han tomado del régimen madurista. La Secretaría General de la ONU ha entregado su primera reacción frente al nuevo periodo de Nicolás Maduro al mando de Venezuela.
A través de su portavoz, el jefe de Naciones Unidas hizo esta referencia a la decisión del Grupo de Lima de no reconocer la nueva investidura presidencial de Maduro. Hemos visto las posiciones expresadas públicamente por varios Estados miembros a propósito del nuevo periodo del señor Maduro. Al secretario general no le corresponde emitir juicios sobre el reconocimiento de un jefe de Estado o de gobierno. El portavoz, en seguimiento a la consulta hecha por NTN 24, precisó cuál es el nivel de relación que Naciones Unidas mantendrá con Venezuela. El sistema de Naciones Unidas, tanto en el interior de Venezuela, seguirá cooperando con el gobierno y otros actores nacionales bajo el marco de trabajo actual de asistencia, particularmente en las áreas prioritarias de salud, alimentos y seguridad nutricional. El Canal de las Américas también solicitó la postura de la presidencia de la Asamblea General de la ONU, cuya portavoz destacó. La presidenta Espinosa está siguiendo los reportes sobre Venezuela. Ella recuerda que la región está lidiando con la crisis de migrantes que están movilizándose a países vecinos u otros en la región. Ella también destaca la importancia del diálogo y la calma. Además, subraya la necesidad de que haya reconciliación. Aun cuando por el momento estos pronunciamientos son los únicos que ha emitido Naciones Unidas a propósito de lo que tendrá lugar en Venezuela el próximo jueves, no se descarta que en las próximas horas, incluso el día del acto, cuando Nicolás Maduro tome juramento para un nuevo mandato como presidente, haya una declaración adicional de este organismo internacional. Desde la sede general de la ONU en la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Hacemos una primera pausa en el informativo, ya volvemos para hablar de la nueva fiscal general de Perú tras la renuncia de Pedro Chávarri. ¿De quién se trata? En minutos. Continuamos con el informativo. Perú ya cuenta con una nueva fiscal general. Se trata de Zoraida Ábalos, quien asumió de forma interina el cargo que dejó Pedro Chávarri tras su renuncia. Ella ocupará provisionalmente el despacho del ente investigador por un periodo inicial de 60 días. Una vez cumplido el plazo, se citará a Junta de Fiscales Supremos, donde será elegido un fiscal en propiedad. Sin embargo, el fiscal supremo Tomás Gálvez, en diálogo con medios de comunicación local, afirmó que Ábalos podría ser ratificada en el cargo. Tras 9 días de tormenta política, Pedro Chávarri dejó el cargo de fiscal general de la Nación. Esta es la carta que fue presentada ante la Junta de Fiscales Supremos. Desde que asumí el 20 de julio último el cargo de fiscal de la Nación, he sido víctima de ataques mediáticos, con falsas afirmaciones y denuncias. La decisión del abogado de 67 años se conoce luego de múltiples cuestionamientos desde los sectores político y social debido a sus presuntos vínculos con la organización criminal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto, una red de corrupción de altos funcionarios de la justicia peruana. Sin embargo, las críticas se agudizaron tras la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados del caso Odebrecht en el país. La medida fue un intento de perjudicar las investigaciones por corrupción ligados a los aportes ilícitos recibidos de la constructora brasileña a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien permanece en prisión preventiva. Aunque el 2 de enero el propio fiscal general dejó sin efecto la cuestionada decisión, masivas protestas en todo el país mostraron un profundo rechazo al fallo del magistrado. El debate sobre la situación de Chávarri generó un conflicto en el Congreso durante el primer pleno del año y derivó en la decisión del presidente Martín Vizcarra de declarar en emergencia el Ministerio Público. La presión de todos los sectores políticos, con excepción del aprismo y el fujimorismo, sumado a la indignación popular, desencadenaron la caída de Chávarri. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pidió hoy a su personal que abandone el país hasta nuevo aviso, como parte de un plan de contingencia tras la decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin, de forma unilateral e inmediata, a la misión anticorrupción de la ONU en la nación. El Estado de Guatemala da por terminado
El acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Un auténtico revuelo político causaron en Guatemala estas declaraciones del presidente Jimmy Morales. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que se deje sin efecto la decisión del mandatario y advirtió que se trata, según él, de otro golpe al Estado de Derecho. No dio ningún fundamento legal y cumple todo lo establecido en materia de relaciones internacionales. Recuérdense que el acuerdo que dio vida a las CICIG es en materia de derechos humanos y vemos con preocupación cómo parece más un mecanismo de autoprotección a él y a su grupo. Partidos políticos han presentado recursos similares para exigir además que el presidente Morales sea destituido. Debido a la desobediencia flagrante y también para que la Corte de Constitucionalidad certifique lo conducente por el delito de violación a la Constitución. Porque únicamente demuestra la desesperación que siente esta clase política al verse amenazado, no solo sus intereses, sino también al verse acorralados ante un sistema de justicia que les está exigiendo dar cuentas. Y se ha convertido en una tragicomedia convertida en tiranía, que no podemos aceptar. El fin unilateral del convenio con la ONU sobre la CICIG fue publicado este martes en el Diario Oficial, en el que se ordenó además el retiro del comisionado y del personal de la comisión. La administración de Donald Trump sigue cerrando el cerco contra el régimen de Venezuela y su entorno. Este martes el Departamento del Tesoro sancionó a 7 personas y a un grupo de empresas involucradas con casos de corrupción. Entre los sancionados se encuentra el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, quien hace cerca de un mes fue identificado por las autoridades como cabeza de una red de lavado de activos. También dentro de la lista de 23 empresas se destaca la empresa periodística Globovisión, propiedad de Gorrín. Las sanciones estipulan que ningún ciudadano estadounidense puede hacer negocios con las personas incluidas en la lista. Revisemos quiénes son los sancionados. El primero de ellos es Leonardo González de Llán, quien fue presidente del Banco Industrial de Venezuela desde el 2002 hasta el 2004. En la siguiente foto está Raúl Gorrín Belisario, dueño del canal Globovisión. En la siguiente, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, socio y cuñado de Raúl Gorrín, vinculado a la llamada Banda de los Enanos, un cartel de abogados que opera en el sistema judicial venezolano. También está Claudia Patricia Díaz Guillén, directora de la Oficina Nacional del Tesoro y de la Secretaría del Fondo de Desarrollo entre 2011 y 2013. Adrián José Velázquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y esposo de Claudia Díaz. Y finalmente Mayela Antonina Taracio Pérez, esposa de Gustavo Perdomo. La lista la cierra María Perdomo, hermana de Gustavo Perdomo y esposa de Raúl Gorrín, quien no tiene un registro fotográfico conocido. Las empresas sancionadas y que están registradas bajo el apellido Gorrín se encuentran ubicadas en Caracas, Florida, Panamá y la ciudad de San Cristóbal y Nieves en Venezuela. El Ejército de Colombia confirmó que el grupo guerrillero ELN ha secuestrado a un cabo primero, Ángel Mauricio Acevedo Torres, y fue en la frontera colombo-venezolana. El militar, que se encontraba de permiso, fue abordado por hombres armados vestidos de civil que lo obligaron a subirse a una motocicleta en la que fue trasladado hasta un lugar desconocido. El Frente Urbano Germán Velasco Villamizar del ELN sería el grupo que secuestró al cabo primero del Ejército Ángel Mauricio Acevedo en esta carretera en Villa del Rosario, norte de Santander. El ELN es quien lo tiene en este momento. El suboficial, quien se encontraba de permiso, visitaba a unos amigos. 200 hombres del Gaula del Ejército realizan operativos especiales sobre toda la línea de frontera. Estamos esperando que el ELN lo devuelva y lo regrese sano y salvo. Cuando ya se cumplen 32 horas del secuestro, aún no se hace ninguna exigencia por su liberación. Vamos a Nueva York, donde se llevó a cabo la jornada número 25 del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Un agente especial del FBI aseguró que la agencia interceptó entre 100 y 200 llamadas realizadas por el narcotraficante mexicano. Saludamos en el lugar de la noticia a Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien tiene la información. Laura.
Concluyó la jornada número 25 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Continuamos escuchando al nuevo testigo en medio de este caso, un ex integrante o ex miembro del FBI. Él era agente especial durante 18 años y estuvo trabajando específicamente en investigaciones relacionadas con narcotráfico y comenzó a buscar todo el tema de las comunicaciones del cartel de Sinaloa hasta que dio con el responsable de un sistema de encriptación. Precisamente este personaje se encontraba en Colombia y fue identificado como Cristian Rodríguez, quien decidió comenzar a cooperar al año 2011 con las autoridades y entregó 1.500 llamadas telefónicas, de las cuales 800 contenían datos, y en entre 100 y 200 conversaciones se alcanza a escuchar a Joaquín El Chapo Guzmán teniendo conversaciones sobre pagos que se harían a oficiales. Él precisamente en una de las conversaciones habla con alias el Yankee, o a quien llaman el Yankee, y precisamente lo que le solicita es que no hagan cambios en los oficiales de la zona. Al parecer, con quien hablaba era directamente con el director, el encargado de la Procuraduría Federal en ese entonces. Información que hemos venido conociendo a lo largo de la jornada de hoy, al mismo tiempo que conocimos también llamadas en las que él hablaba sobre cargamentos de cocaína, en las que no quedaba completamente claro de a dónde y de dónde venían, todo el proceso, información que ellos han venido ampliando a medida que avanza este interrogatorio por parte de la Fiscalía al ex agente del FBI. Mañana continuaremos escuchando nuevas llamadas telefónicas. El día de hoy escuchamos alrededor de 15 o 20 fragmentos de estas 100 o 200 llamadas telefónicas en las que Joaquín El Chapo Guzmán estaba involucrado. Así que mañana estaremos muy atentos, pues al parecer en una de ellas podríamos incluso escuchar a la esposa del hoy acusado de 11 delitos de narcotráfico. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, de La Voz de América, desde Nueva York. Gracias, Laura. La crisis por la escasez de gasolina en México llegó a la capital. Esto debido a la decisión de la estatal petrolera Pemex de bloquear varios gasoductos con el fin de frenar el robo de combustible en el país. 6 estados se han visto afectados por la situación. Abraham Nava, periodista de nuestra cadena aliada Imagen TV, nos tiene el siguiente informe. Así es, amigos de NTN 24, la capital mexicana ya empieza a padecer los efectos de este desabasto de gasolina que ha estado en otros estados y que hoy llega ya a la capital del país. En algunos puntos ya de plano las estaciones han cerrado porque ya no tienen gasolina. En otras donde todavía hay combustible, como en estas, se registran largas filas para abastecerse del combustible antes de que se haga más pronunciado la falta de este. Por lo pronto, las estaciones que se han quedado sin el combustible dicen que no les han dicho cuándo será que les restablezcan la normalidad del servicio, y pues las personas están con esa incertidumbre. Nosotros seguiremos haciendo recorridos para ver cómo va esta situación del abasto. Para NTN 24, de Grupo Imagen, Abraham Nava. Seguimos en México. 2 sicarios atacaron a varias personas que se encontraban dentro de un bar en Playa del Carmen, sureste del país. Las autoridades encontraron droga en el bote de la basura de la cocina del local, por lo que creen que los hechos están relacionados con el narcomenudeo. Hay varios detenidos. Informe de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. Eran las 8 de la noche de ayer, cuando 2 sicarios entraron corriendo al bar Las Virginias en el fraccionamiento Villas del Sol en Playa del Carmen. Sin mediar palabra, atacaron a las personas que se encontraban en el lugar. De acuerdo con testigos, primero sonaron ráfagas y después el ataque ya era dirigido a ciertas personas. Los 2 hombres salieron del lugar y huyeron en un auto que los esperaba afuera. Esta mañana, en conferencia de prensa, las autoridades del municipio de Solidaridad confirmaron que en el lugar se encontró droga. Una bolsa de marihuana que estaba en un bote de basura en el área de la cocina del bar, por lo que según las autoridades, los asesinatos podrían tener relación con el narcomenudeo. Este es un hecho aislado. Íbamos muy bien en el tema de seguridad. El bar Las Virginias está ubicado en la avenida Gavilanes, en el fraccionamiento Villas del Sol, a 7 kilómetros de la zona hotelera de Playa del Carmen. Aún así, la Asociación de Hoteleros de la zona está preocupada porque este ataque no afecta al turismo. Estoy seguro que crisis igual oportunidad. De aquí va a salir algo bueno, donde podemos mejorar aún más lo que es la coordinación entre todos los departamentos y de todas las autoridades gubernamentales
para asegurar que este es el destino más seguro que hay en Quintana Roo, ¿no? Tras reunirse 4 horas con autoridades estatales y federales, la presidenta municipal de Solidaridad advirtió que tendrán cero tolerancia contra la delincuencia. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos, la feria de tecnología más importante del mundo ya abrió sus puertas en Las Vegas, Nevada. ¿Qué trae esta nueva edición del CES al regreso? Continuamos con El Informativo. La Guardia Civil de España continúa investigando a los miembros de la denominada Manada de Alicante, conformada por 4 ciudadanos ecuatorianos que habrían violado en grupo a una joven de 19 años la noche del pasado 31 de diciembre. Las autoridades intentan establecer si los detenidos drogaron a la víctima. La Guardia Civil Española continúa con las investigaciones para determinar si la denominada Manada de Alicante, conformada por 4 ciudadanos ecuatorianos de entre 19 y 24 años, sería también la responsable de otras violaciones sucedidas en situaciones similares. Según las autoridades, uno de los detenidos tiene antecedentes penales por abuso a una menor de edad. Estos sujetos fueron detenidos luego de que se los descubriera abusando de una joven de 19 años en la localidad de Callosa, en Alicante, que presentaba signos de haber consumido alcohol y posiblemente drogas. Los uniformados los descubrieron abusando de la joven en un sótano la pasada madrugada del 1 de enero gracias a la denuncia de la hermana de uno de ellos. Este hecho quedó registrado con uno de los teléfonos móviles de los abusadores. Esta situación generó rechazo en distintos sectores de la sociedad, desde políticos hasta organizaciones feministas. Cuando una mujer es asesinada en la calle, cuando es violada en la calle por una persona que es un extraño, pero que suelen ser hombres, no hay una ley que las proteja. Yo espero que ahora la justicia actúe con contundencia, que ningún agresor sexual esté libre a su libre albedrío por ahí y que después, bueno, el ayuntamiento lo que puede decir es que nos ponemos de parte de la víctima. En estos momentos los detenidos se encuentran en prisión provisional mientras continúan las investigaciones. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. El aeropuerto londinense de Heathrow, el de más tráfico en todo el Reino Unido, reanudó sus vuelos tras suspender operaciones este martes durante aproximadamente 1 hora por la presencia de un dron en los alrededores. Este incidente se produce menos de 2 semanas después de que el aeropuerto Gatwick quedara también sumido en el caos los días previos a la Navidad debido al reporte de drones volando sobre la pista. La feria más importante del mundo de la ciencia y la tecnología ya abrió sus puertas en Las Vegas, Nevada. Los fabricantes están listos para presentar sus novedades y dar a conocer su estrategia para competir en el mercado global durante este 2019. Según los expertos, este año la inteligencia artificial, la televisión 8K y la conducción autónoma serán las propuestas que se robarán la atención. Empieza el 2019 y como siempre arranca un nuevo CES. Cada enero en Las Vegas, Nevada, se reúne lo mejor del mundo tecnológico para exhibir sus más recientes innovaciones. El sector de la tecnología y de consumo durante cada año presenta las más innovadoras propuestas. Importantes empresas aprovechan este encuentro para presentar sus nuevos productos, prototipos y futuros equipos. Este año, grandes novedades en tecnología de punta son los protagonistas. La creación de la utopía del auto 100% autónomo es la premisa de las cosas que se presentarán en CES. La llegada del 5G a la feria también genera incertidumbre. Se conoce que empresas como Samsung, LG y Sony mostrarán diseños preparados para el 2019. La informática de consumo también tiene su cita en el CES y de hecho ya hemos visto algunos anticipos. Samsung Notebook 9 Pen, un convertible de 13 o 15 pulgadas pensado para ser usado junto con el S Pen, serán algunos de los dispositivos que se mostrarán en la feria. Hacemos una última pausa en el informativo y avanza la 13ª edición del Festival Internacional de Música de Cartagena, que reúne lo mejor de la corriente clásica en el Caribe colombiano. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestra enviada especial Joana Amaya. Joana, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial desde Cartagena. En el 5º día del Festival Internacional de Música llegó el gran día para que todos los artistas latinoamericanos demuestren su talento y también deleiten a todos los asistentes a este importante evento cultural. Ellos tendrán la responsabilidad de interpretar obras de grandes compositores de la región. Por ejemplo, la Orquesta Filarmónica de Medellín, que ya se encuentra en Cartagena, será la encargada de abrir esta serie que tendrá la oportunidad de interpretar piezas magistrales de compositores colombianos, entre ellos Jorge Pinzón. El Universo conspiró a favor del compositor colombiano Jorge Pinzón y así arrancó con pie derecho su participación en la serie latinoamericana de conciertos, una de las favoritas del Festival Internacional de Música de Cartagena. Sentimos una energía muy importante y también con el público. Espero que esta noche el Cosmos definitivamente se logre concretar. Rapsodia de los 4 elementos para violín, cello y orquesta es una obra versátil que contrasta el agua, la tierra, el fuego y el aire, escrita específicamente por comisión del festival. Que la música también es tiempo, espacio, es sonido, es timbre, es densidad. El programa de hoy también incluye una breve selección de piezas recientes de otros jóvenes compositores colombianos. El pianista ruso Nikolai Kosianov será uno de los invitados especiales para el concierto gratuito que se adelanta en la Plaza de San Pedro aquí en la ciudad de Cartagena y que usted también podrá disfrutar desde su casa. Sintonice NTN 24 a las 12 de la noche. Ahí podrá disfrutar de esta gran presentación. En la información desde Cartagena, continúen ustedes en estudio. Feliz noche para todos. Chao, gracias. Gracias, Joana. Feliz noche. Y así finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Ustedes están invitados a seguirse informando a través de Twitter en @NTN24 y nuestras noticias también lo esperan en el portal web www.ntn24.com.